otra cosa igual. Pero recuerden, a la hora de calcular dominios de funciones, miran la función y analizan las discontinuidades que puede llegar a tener o los lugares donde no hay función. Bueno, después si quieren hacemos análisis de dominio, pero lo primero que deberíamos hacer para calcular la ecuación de la recta tangente, derivar sería. Entonces, f' de x y analizamos. Tenemos una función racional, ¿sí? Y una suma. Entonces, cuando hacemos la derivada de la suma, era la suma de las derivadas. ¿Se acuerdan? Por regla. Entonces vamos a calcular la derivada de esto más la derivada de esto. Y ya sabemos que la derivada de una constante es 0. Entonces simplemente nos queda derivar la función racional. Analicemos entonces cómo sería la derivada de esa función racional. ¿Se acuerdan cómo era la derivada de la función racional? Si nosotros teníamos, vamos a hacer así, h le vamos a poner. La función h sobre la función g, y la teníamos que derivar, hasta la tenemos que derivar, entonces teníamos la derivada de h por g sin derivar, menos h sin derivar por g derivado sobre g cuadrado. Esta era la estructura de la derivada de la función racional. Entonces, es numerador y denominador. Entonces tenemos que hacer la derivada del numerador. El numerador es esta función que tenemos acá, que a su vez presenta un producto. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cómo era la derivada del producto, ¿no? Que era el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bien. Entonces empezamos a analizar y nos fijamos que además, dentro de esas funciones, nos encontramos con que hay posiblemente derivada de la cadena. Entonces vamos a ir de a poco, ¿sí? Desarmando este ovillo de lana. Bien, entonces, analizamos el numerador, tenemos que hacer, analizando la derivada de esto, es la derivada de la racional, que sería la derivada del numerador. Para hacer la derivada del numerador es la derivada del producto. Entonces, la derivada del producto es la derivada del primero, que es la del logaritmo natural de x al cuadrado menos 3. Es la derivada del logaritmo natural primero por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, ¿sí? Acá hay una cadena. La derivada de lo de adentro del logaritmo es 2x. ¿Sí? Bien. Por el segundo sin derivar. Seno de x más 2. Más. Recuerden que estamos haciendo la derivada del numerador. ¿Sí? Logaritmo natural de x cuadrado menos 3. O sea, el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. Que en este caso sería coseno de x más 2.
seno de x más 2. Que si lo analizo como cadena, en realidad la derivada de lo de adentro me termina dando por 1. Bien, pero esto es solo una partecita nada más, que es la derivada del primero, o sea, la derivada del numerador. Estamos acá recién. Ahora nos falta denominador sin derivar. Permítanme, ponemos corchetes, ¿sí? Porque acá hay una suma. Y ahora bien, nos queda el denominador sin derivar. X cuadrado más 2. Y ahí tenemos resuelto de nuestra derivada general la que tenemos que hacer esta parte nada más. Menos. Y ahora vamos a analizar cómo sigue. Entonces, el numerador sin derivar, lo voy a escribir acá abajo, ¿sí? Después lo vamos a poner todo junto. El numerador sin derivar sería logaritmo natural de x cuadrado menos 3 por seno de x más 2. Todo esto por la derivada del denominador, que sería 2x. Bien, hasta acá tenemos armado todo lo que es el numerador, el resultado de nuestra derivada. Bastante largo, ¿no? Bien, y finalmente lo que nos queda hacer es poner el denominador elevado al cuadrado. Sin derivar, ¿no? El denominador así tal cual, elevado al cuadrado. A ver si entra. Justo. Esto lo ponemos abajo. Bien. Hacemos así. Y nos queda x cuadrado más 2 al cuadrado. Hasta acá la derivada, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos calcular la pendiente para calcular la recta. Así que tenemos que reemplazar la derivada en el punto. Entonces lo que hay que hacer es f' en x0, que en este caso x0 es menos 2. ¿Se llega a ver bien ahí lo que está escrito? Bien. Por lo general, empiezan a eliminarse algunos términos. Así que vamos a analizar eso. Acá nos queda... ¿Dónde está? Por acá. Empezamos a reemplazar por menos 2. Y siempre apúntenle a los logaritmos, apúntenle a los senos, apúntenle a los cosenos. Por ejemplo, acá van a ver seno de x más 2. Si reemplazan, en este lugar les va a quedar seno de menos 2 más 2. Y el seno de 0 es 0. Entonces les va a quedar un choclo en paréntesis por 0. Eso se va. Más logaritmo natural de menos 2 al cuadrado menos 3. Por el coseno de 0, que da 1. Después, ¿qué vamos a tener?
menos 2 al cuadrado más 2 menos. Y vamos a tener logaritmo natural de menos 2, bueno, al cuadrado menos 3. Y otra vez, fíjense, esto me va a quedar seno de 0 porque este es menos 2. Seno de 0 es 0. Por, ya no me importa lo que esté acá. Entonces fíjense, 0 por todo esto vale 0. Este que está acá, 0 por todo eso que está ahí, también se hizo 0. Finalmente me está faltando el denominador. A veces lo que nos pasa también es que los logaritmos terminan siendo 0. Me queda, qué sé yo, logaritmo de 1 y me termina dando 0. Bien, x cuadrado menos 2 termina siendo menos 2 al cuadrado más 2. Ahí está. Perfecto. Vamos a pasar en limpio. Y vamos a ir calculando. Nos queda logaritmo natural. Ah, miren, con el logaritmo natural pasaba. De 4 menos 3 por el coseno de 0 que es 1. Todo esto por menos 2 al cuadrado. Bueno, acá ya podríamos poner directamente esto nos da 6 menos, y todo ese término ya nos había dado 0. Todo esto ya nos había dado 0. Menos 0, se fue. Listo. Nos queda eso. Y en el denominador nos termina quedando 6 también. Bueno, ¿qué pasa con el logaritmo de 4 menos 3? ¿Está faltando un término? No, está bien. El logaritmo de 4 menos 3. Esto me queda el logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Así que esto en definitiva me termina dando 0. La derivada en x0 me da 0. O sea, f' en menos 2 me termina dando 0. Y me estoy olvidando de un cuadrado acá. Esto iba todo elevado al cuadrado. Pero ya como ven, el numerador me da 0, entonces si el numerador me da 0, después todo lo demás es 0. Bien, pero ¿qué obtuve acá? La pendiente. Esto es m. La pendiente de la recta. Me está faltando, porque me están pidiendo la recta completa. Dice, ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta. Una pregunta que me gustaba hacer en los finales. Igual mx más b. Tenemos la pendiente con un punto. Nos faltaría un punto para poder calcular la ordenada. Entonces, ¿de dónde sacábamos el punto? El punto lo sacábamos haciendo la función, evaluando la función en el valor que nos dan acá. Vamos a hacerlo. Me voy a traer esto para acá.
Función en el punto. F en menos 2. Nos queda el logaritmo natural de menos 2 al cuadrado menos 3, que esto ya sabemos que nos va a terminar dando 0, por el seno de menos 2 más 2, que esto también nos va a terminar dando 0, sobre menos 2 al cuadrado más 2. Entonces fíjense que esto también termina dando 0. Ah, no, me faltó el 10. Me faltó el más 10. Más 10. Más 10. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto me dio 0. Logaritmo de 1 me da 0. ¿Sí? Logaritmo natural de 1 me termina quedando 0. Por el seno de 0 es 0. Sobre 6 más 10. Esto es f en el punto. Entonces todo esto me dio 0. F menos 2 es igual a 10. Y si no tiene pendiente y f de menos 2 es igual a 10, f de cualquiera de los puntos también va a ser igual a 10. Porque no tiene pendiente, nos queda, es una función constante esa recta. Estamos en un máximo o un mínimo posiblemente. Entonces, si nosotros analizamos la ecuación de la recta tangente, ya no hay mucho de qué hablar, ¿no? Este era 0, ya lo habíamos calculado. Entonces nos queda igual a b. Y si analizamos para el valor menos 2, ¿y cuánto era? 10. Así que, y para cualquier valor real, nos va a dar 10. Por lo tanto, la ecuación es I, la ecuación de la recta tangente es I igual 10. Es una función constante. Y ahí está. La ecuación es I igual 10. La ecuación de la recta tangente. Cuando tienen así choclos gigantescos de funciones, busquen los lugares en donde se hace 0. Busquen logaritmos de 1, busquen senos de 0 y se van a ahorrar un montón de cuentas. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Por ahí tengo el trazo muy grueso también. Y entran menos cosas en la hoja. Bueno, perfecto. Si se entendió, buenísimo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Había una pregunta por ahí. ¿Por qué ponía el menos 2 al cuadrado y no 4? Me estaban preguntando. ¿Por qué el 6 te da 0? ¿Por qué el 6 te da 0? No, todo esto da 0. Logaritmo natural de 1 es 0. Mirá, te lo escribo. Ah,
Logaritmo natural te da 0. Por seno de 0 te da 0. Dividido 6 más 10. Entonces, nada, por eso te queda 0. No, de nada. Bueno, nada, en definitiva en estos ejercicios tienen que, si dicen logaritmos y senos, cuando los hacen buscar recta tangente o pendiente, acuérdense que por lo general están puestos para que termine dando cero en algún lado su derivada o mismo la función. Así que no se asusten cuando vean este tipo de ejercicios. Al contrario, cuanto más logaritmos y más senos tenga, mejor, porque más términos se van a eliminar. Pero no sé si se vienen a contarles ese hack, pero se van a dar cuenta solos igual. Sí, en realidad miedo tienen que tener Bien, a ver, ¿hay otros más? cuando de pronto ¿Alguna en el otra pregunta? ejercicio, cuando en el ejercicio no dé cero. Eso sí da Si no, miedo. seguimos con el ejercicio que... A ver, otro ejercicio que han pedido. Pidieron 4, 7, 12 y 15. Y el 10 también. 4, 7, 10, 12 y 15. Bueno, si no hay más preguntas y Cristian está de acuerdo, podemos arrancar con el 7. Sí, ahora sí te escucho. Sí, ahora sí te escucho. Como le decía, cuando tengan este tipo de ejercicios, como les iba diciendo, cuando tengan este tipo de ejercicios y de pronto ven que las cuentas, porque por ejemplo ahí pueden ver claramente que el seno te va a quedar cero si reemplazas por -2. El día que no dé cero, ahí sí tienen que tener cuidado, pero se van a dar cuenta porque en el choice de pronto van a aparecer números horribles. Lo más normal es que este tipo de ejercicio la pendiente te dé cero para que sea fácil. Pero podría llegar a pasar que no sea cero, obviamente, pero les va a quedar bastante más difícil el ejercicio porque van a tener que hacer un montón de cuentas. Pero por lo general, como dijo Nahue, siempre va a dar cero dentro del tipo de ejercicio. O sea, te va a quedar o seno de cero, o coseno de cero, o logaritmo de uno. Vamos entonces con el 7.
Ahí está. Muy bien. Hallar dominio intervalo de crecimiento y decrecimiento máximos mínimos de la función. Muy bien. Como habían dicho antes, el análisis de dominio es siempre lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis de dominio de esta función. Hay que prestar atención al numerador. ¿El numerador me puede llegar a presentar alguna discontinuidad de algún tipo? En este caso, es una función exponencial. ¿Seguro? ¿El numerador tiene algún tipo de discontinuidad? Son todos los reales el dominio del numerador. Así que no hay problema. El otro, el denominador. El denominador. Analizamos el dominio mirando el denominador. Si en el numerador no hay ningún logaritmo, ninguna cosa rara que me pueda estar también restringiendo el dominio, entonces directamente atacamos sobre el denominador. Perfecto. Entonces, para el cálculo de dominio, nosotros sabemos que 3x menos 12 tiene que ser distinto de 0. Entonces, bueno, 3x igual 12 y x igual, perdón, distinto, ¿no? Distinto de 4. Entonces, el dominio son todos los reales menos el 4. Este sería el dominio de la función. Listo. Resuelto. Ahora que ya tenemos el dominio, ¿qué hacemos? Analizamos si tenemos asíntota. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacíamos para hacer eso? Era con el límite, ¿se acuerdan? Aplicamos el límite y vemos si tiene asíntota vertical. La realidad es que hay asíntota vertical. En ese punto no tenemos ningún inconveniente, no hay ninguna raíz compartida en el numerador, no hay ninguna forma de simplificar raíces numerador y denominador, así que claramente acá presenta una asíntota vertical. Hacemos la derivada, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a trabajar sobre el estudio de la función. Entonces, calculamos f' de x. Calculamos f' de x y lo que tenemos que hacer es la derivada de la función racional, donde tenemos la derivada del primero, que es e a la x menos 4, ¿sí? En este caso, la derivada de la cadena nos termina dando por 1, ¿estamos? Porque el exponente es x menos 4. ¿Qué más? Por el denominador sin derivar, 3x menos 12, menos el numerador sin derivar, por el denominador derivado, que sería 3. Y después nos queda el denominador al cuadrado. Bien, ya tenemos la derivada. Para el estudio de función, necesitamos entonces encontrar los puntos críticos, ¿se acuerdan? Para encontrar los puntos críticos había que igualar a 0 la derivada. Entonces agarramos esta función que tenemos acá y la igualamos a 0. Al igualarla a 0, el denominador desaparece, o sea, lo pasamos multiplicando para el otro lado o multiplicamos miembro a miembro por ese valor y nos queda
e a la x menos 4 por 3x menos 12 menos e a la x menos 4 por 3, y permítame que yo le ponga el 3 acá adelante, igual a 0. ¿Qué nos queda hacer acá? Bueno, siempre que les queden exponentes, funciones exponenciales, tienen que acordarse que la función exponencial no nos da 0, ¿sí? Entonces fíjense, yo puedo sacar factor común e a la x menos 4, ¿sí? ¿De quién? De 3x menos 12 menos 3. ¿Está? Miren, lo vamos a escribir en principio estrictamente así. Igual a 0. Entonces, cuando nosotros tenemos este producto decimos, o esto lo hace 0, o esto lo hace 0, o los dos. ¿Qué sucede? Este nunca va a valer 0. Es como para nosotros es como si fuese un valor constante. Es más, nunca va a ser 0 y tampoco nos va a dar negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Es como si esto fuese un valor constante y lo pasamos dividiendo para el otro lado, en realidad. Entonces nos va a quedar que solo va a depender de este factor, que todo valga 0. Por lo tanto, 3x menos 12 menos 3, ya sacamos los paréntesis porque son triviales cuando tenemos sumas y restas, igual a 0. ¿Sí? Este que está acá lo pasamos para el otro lado. Y nos queda de esa forma. ¿Y ahora qué hacemos? Despejamos. Bueno, acá nos queda 3x menos 9, 3x menos 15, perdón. Y finalmente nos queda que x es igual a 15 sobre 3, que es 5. Entonces, encontramos que hay un punto crítico en x igual a 5. Elementos importantes que tenemos que tener en cuenta para la hora del estudio de función: la asíntota vertical, ¿en dónde estaba? En x igual 4. Ahí hay asíntota vertical. Hay discontinuidad. Y por último, los puntos críticos, x igual 5. Entonces, vamos a la siguiente página y hacemos el cuadrito. Tenemos, por un lado, venimos desde el menos infinito hasta el 4, donde tenemos la asíntota. Acá está la asíntota vertical. En 5 tenemos un punto crítico, que no sabemos si es máximo o mínimo. Y después, la función continua. Tenemos que evaluar entonces, entre estos intervalos, si la función toma valores positivos, negativos, para ver si es creciente o decreciente. Bien. Entonces vamos a la función. Miramos la derivada, donde está la función derivada. ¿Y ahora qué hacíamos? Agarramos, claro, reemplazábamos en un punto que esté por acá, en un punto que esté por acá y en un punto que esté por acá, y nos fijábamos si da positivo la función, la pendiente indica que la función es creciente, y entonces acá nos fijamos y decimos, bueno, a ver, esperen,
Este a la x menos 4 iba a ser siempre positivo. Por esto nos quedaba 3x menos 15 sobre 3x menos 12 al cuadrado. Entonces, el denominador va a dar siempre positivo. ¿Por qué va a dar siempre positivo? Porque está elevado al cuadrado. No importa lo que le ponga acá adentro. Como está elevado al cuadrado, va a dar siempre positivo. No me va a cambiar el signo. Después que dijimos e a la x menos 4, también va a ser siempre positivo. De hecho, nunca va a dar 0, habíamos dicho. No va a dar 0 ni negativo. Va a ser siempre positivo. Entonces, el único que va a regir el signo va a ser este factor. ¿Se entiende? Entonces, cuando este dé negativo, la pendiente es negativa. Cuando ese dé positivo, la pendiente va a ser positiva. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos analizar, preguntar cuándo es mayor, cuándo es menor, o simplemente reemplazar los puntos. Eso va a gusto de cada uno. Entonces, supónganse, reemplazamos por 0. ¿Sí? Entre menos infinito y 4 lo tenemos al 0. Entonces reemplazo por 0 y me queda 3 por 0, 0, menos 15, menos 15. Me da negativo para el 0. Entonces, f' en 0 me está dando negativo. Listo. Si es negativo, la función es decreciente. Un valor entre 4 y 5, qué sé yo, 4,5, ¿está? Me da 13,5 menos 15, me sigue dando negativo. ¿Cuándo va a empezar a dar positivo? Y va a empezar a dar positivo cuando este sea mayor a 15, o sea, a partir del 5. Entonces, del 5 en adelante, si reemplazo por 6, reemplazo por 7, por el número que sea, va a empezar a dar cada vez más grande que 15 y me va a empezar a dar positivo. Entonces, de este lado, la pendiente positiva, por ende la función crece. Finalmente, nosotros podemos decir que tenemos un conjunto, perdón, un intervalo de crecimiento que va desde 5 a infinito. Intervalo de decrecimiento de menos infinito. Recuerden que el 4 no está incluido en el dominio, así que no podemos hacer desde menos infinito a 5. ¿Estamos? Por eso es muy importante tener en cuenta las asíntotas. Es más, a veces puede suceder que en ambos lados de la asíntota haya un cambio de pendiente. Entonces puede ser negativo a un lado y positivo del otro. Siempre hay que hacer el análisis para los laterales de la asíntota. ¿Y qué más nos pedía? Máximos y mínimos. Bueno, bien. Analizamos. ¿Tiene mínimos? ¿Y en dónde? ¿Tiene máximos? Muy bien. Tenemos en x igual 5 está el mínimo. Para x igual 5, la función presenta un mínimo. Y el máximo, conjunto vacío porque no hay. Fíjense, la función decrece y crece en torno al 5. Entonces, 5 es un mínimo. Como en ningún caso crece y decrece, entonces no existe el máximo. Y ahí tenemos.
intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, mínimo, máximo. Y el dominio. Esto es muy importante que lo puedan hacer. Si quieren, o sea, si ustedes se sienten cómodos reemplazando los diferentes valores dentro de los intervalos acá, bueno, pero sinceramente van a ahorrar tiempo y se van a equivocar menos si hacen el análisis a raíz de este tipo de expresiones, siempre que tengan todo como factorizado. Entonces van a poder saber qué términos dan positivo siempre, qué términos dan negativo siempre. ¿Estamos? ¿Alguna duda de todo esto? ¿Del procedimiento o de algo? Y la otra pregunta es, ¿se entendió? Por ahí no hay dudas, pero no se entendió. Buenísimo. Excelente. Quedaron 10, 12 y 15 entonces. Nada, como último detalle, recuerden que los intervalos, tanto crecimiento como decrecimiento, se escriben con punto y coma y no con unión. Es un pequeño detalle que, a ver, no hace el ejercicio, no es que lo van a tener mal de por sí, sino que, porque aparte ustedes no muestran el razonamiento, muestran solamente el choice. En el choice va a figurar con punto y coma, pero para que lo sepan. El intervalo de decrecimiento en este caso sería de menos infinito a 4, punto y coma de 4 a, de 4 a 5. A ver, ¿cuál quieren hacer ahora? A ver, ¿cuál tienen ganas? Está el O, 10, el o, 12 y el 15 pedido. vale, 10, 12 y 15. Eh, o si tienen alguna duda en general también, aprovechen. A ver. mm. A ver, vamos a ver. 10. El 10, ¿qué dice? La integral de 8 por coseno por seno a la 8 de x. ¿No? Esta cosa.
¿Qué es lo primero que podemos hacer? Así como primera medida. ¿Se puede aplicar alguna propiedad, algo? ¿Ustedes qué opinan? Bien, ya hago el 8. 8 por la integral de coseno de x por seno a la 8 de x. ¿Y ahora? ¿Hay algún término presente cuya derivada sea el otro término? El seno. El seno, la derivada del seno es el coseno. Entonces, si yo tomo como u al seno, su derivada me simplifica al coseno. ¿Se entiende? Entonces es una sustitución fácil, es una sustitución básica. El 8, acordate que es una potencia que afecta solamente al seno. Entonces, sería como decir coseno de x por seno de x elevado a la 8. ¿Ven? O sea, el 8 lo podés mover de afectar solamente al seno a afectar todo el paréntesis. Y ahí se ve más claramente quién es el término. Entonces, la derivada del seno es coseno. Y el coseno está acá escrito. Entonces ya podríamos eliminarlo. Si lo queremos hacer en el otro sentido, o sea, si queremos tomar al coseno para eliminar al seno, funciona, pero elimina un seno. O sea, la derivada de coseno es seno. Y te elimina a uno de los senos. Uno de los 8 que hay. O sea, no termina de eliminar todo el término, ¿se entiende? Por eso vamos a preferir tomar al seno, cuya derivada es un coseno, que es el que está presente y se cancela. ¿Estamos? Porque a veces puede surgir la duda entre cuál de los dos tomar. Tomás el que esté afectado por otra cosa. Porque como está afectado por otra cosa, te va a costar eliminarlo. Entonces, ¿quién sería u? Seno. ¿Quién sería de u? Coseno. Y listo. A coseno y dx están acá. Entonces ya no los escribo. Me queda 8 por la integral de u a la 8. ¿Y cuál es la integral de u a la 8? U a la 9 sobre 9. O sea que el resultado sería 8 novenos del seno de x a la 9 más c. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Era fácil esta, ¿no?
Acuérdense que cuando tienen seno a la 8 o logaritmo a la 8 o coseno a la 8, eso se puede sacar afuera de la expresión. Es como si estuviera elevando a todo, porque acá, ¿qué se está elevando en esta expresión? El seno. El seno está siendo elevado a la 8. Entonces, elevar así o elevar así es lo mismo. Son la misma escritura. ¿Y el 12? El 12. El 12 ya es un poquito más complicado, pero hemos hecho de estos en clase, creo. Sí, hicimos de estos en clase. Lo primero que vamos a hacer acá es también sacar el 5. O sea, lo mismo que hicimos antes. Así no molesta. Pero ahora vemos que ninguno la derivada te simplifica el otro. O sea, la derivada de esto es x cuarta, no te simplifica el logaritmo, y la derivada de esto es 1 sobre x, que no te simplifica la x quinta. Entonces, listo. Vamos a tener que hacerlo por partes. No hay otra forma. Y cuando hacemos por partes, ¿qué teníamos que elegir? A u y a db, ¿o no? ¿Quién sería u en este caso? O sea, de estos dos, ¿quién elegirían como u? ¿A x quinta o al logaritmo? Logaritmo. Siempre que esté el logaritmo, se toma la derivada 1 sobre x. Y entonces el otro término, lógicamente, me queda para integrar. Y la primitiva de x quinta es x a la 6 sobre 6. Si la integramos. Entonces, nos quedaría 5 por u por b menos la integral de b por du. Y acá, ¿cómo resolvemos esta integral? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué harían ustedes? Vamos, chicos. ¿Qué harían en este caso? ¿Ven que tienen x sexta y abajo es x? O sea, tienen división de variable de mismo grado, de diferente grado, perdón. Misma base con distinto grado. Se podía cancelar este con este y que me quedara la quinta.
O sea, yo puedo cancelar cuando tenga misma base con distinto exponente. Y esto me quedaría para resolver el 1/6 del 6 que saco de la integral. Y acá me quedaría x quinta. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Cuál es la primitiva de x quinta? Y listo. Después pueden acoplar los términos, distribuir el 5, lo que ustedes quieran. Pero más o menos quedaría así. Lo único que no tiene que hacer acá es volver a integrar. O sea, volver a agarrar y hacer un integral por partes, qué sé yo. Ahí ya no, ya. Si llegaste a este punto y ya eliminaste el logaritmo, trata de eliminarlo a lo que vos tenés de alguna forma. Para que no te quede más complicado. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y claro. O sea, vos te quedás x a la quinta. ¿Y cuál es la primitiva? La integral de x a la quinta. X a la sexta sobre 6. ¿Me integras? O sea, fíjate, ¿qué te está diciendo acá que hagas? ¿Te está diciendo que derives? No, te está pidiendo que integres. Por eso el símbolo de la integral, por eso el diferencial. Cuando te pide calcular en área cerrada, solo con hacer bolsano y no el gráfico, puede fallar. Puede fallar. Por ejemplo, el ejercicio 4 de la última clase de integrales de área, la parte práctica. Ahí si vos haces bolsano, capaz te da mal. O sea, te va a dar mal, perdón. O sea, depende mucho igual de las restricciones que vos tengas. Si tenés dos funciones facilitas, sí, no hay problema. Pero si tenés dos funciones, restricción, intervalo y todo eso, ya no. Tened cuidado. Más que nada es cuando se meten varias funciones ahí en el medio. Ahí ya no te sirve Bolzano. Te sirve Bolzano cuando tenés dos funciones nada más. Y cuando sabes que esas dos funciones te cierran área.
Bien. ¿Hacemos el 15? ¿Les parece? El 15, ¿qué te dice? Te dice que f es la raíz de 5x, g es 5 y el área va a estar entre 0 y 20. Bueno, lo primero que podríamos buscar es dónde se juntan las funciones. Entonces, raíz de 5x tiene que ser igual a 5. 5x tiene que ser igual a 25. O sea, pasamos cuadrado. Y x tiene que ser igual a 5. Punto de intersección en 5. En cuanto a las funciones, ¿cómo se ven? La función raíz cuadrada la puedes hacer con tabla de valores. Tiene una forma parecida al logaritmo natural. Y sus propiedades son más o menos parecidas también. Nada más que arranca desde cero. Pero acá haces una tabla de valores. Marcás valor 1, 2 y 3 y ya vas a ver que te queda raíz de 5, raíz de 10 y raíz de 15, que son más o menos números. Si bien son números irracionales, van a ir creciendo de a poquito. Y ya marca la tendencia. Este sería el 5, o sea, la constante en 5. Y tendríamos este punto de intersección ubicado en 5, que es el que calculamos recién, y el área cerraría en 20. Entonces vemos que nos quedan formadas dos áreas, una acá y una acá. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? Acá sí se podría aplicar Bolzano, por ejemplo. O sea, podrías agarrar y hacer Bolzano de una, porque te dice de 0 a 20, te está diciendo dónde, te dice en dónde corta, y vas a ver que de 0 a 5 y de 5 a 20 tenés dos áreas. Podrías hacer Bolzano sin necesidad de hacer el gráfico. El área te quedaría de 0 a 5, donde el techo es la constante y el piso es la raíz. Más de 5 a 20, donde el techo es la raíz y el piso es la constante. Las primitivas de ambos se calculan por separado. Acá no podemos hacer ningún arreglo. Te quedaría 5x menos. Acá quedaría un quinto por 2 tercios de 5x a la 3 medios, ¿no? Acá acuérdense que hay que hacer la integral por sustitución. Sustituís el 5x, te queda un quinto y te queda u a la 1 medio, que se integra a la 3 medios por 2 tercios. Más lo mismo. Un quinto por 2 tercios por 5x a la 3 medios menos 5x entre 5 y 20. Y acá ¿qué hay que aplicar? Barro.
El primer área da 8,33 y el segundo área da 41,66, dando un total de 50 al final de la cuenta. Sustitución, chicos. Venimos integrando raíces desde hace rato. La integral de 5x a la 1 medio, ¿cómo es? 5x es u, 5 de x es de u, entonces dx es igual a du sobre 5. O sea que esto es la integral de u a la 1 medio, du sobre 5. O sea, 1/5 por u a la 3 medios sobre 3 medios. O sea, 1/5 por 2 tercios por 5x a la 3 medios. La integral de la raíz que venimos haciendo desde la primera clase de integral. Es una sustitución simple donde tomas el 5x, que te va a dar 1/5, porque es un polinomio de grado 1. Y después u a la 1 medio es u a la 3 medios sobre 3 medios, que es 2 tercios por u a la 3 medios. Por eso, 1/5, 2 tercios, 3 medios. ¿No? ¿Alguna pregunta? Vale. Igual ven que este segundo examen, si sabes lo que estás haciendo, los ejercicios tardas en hacerlos un minuto. O bueno, un poquito más si los tenés que pensar, ¿no? Pero se dan cuenta que integrales, si tenés idea de qué estás haciendo, no tardás más de un minuto o dos en hacerlo. Derivadas capaz, porque te tardás más porque son ejercicios más complejos, pero los de integrales, una vez que los entendés, son los más fáciles. Y no hay que hacer tanto análisis tampoco. Bueno, habían pedido el 2 y el 3.
Ahí se escucha bien. A ver. Bueno. Hallar pendiente de recta tangente de la función. Ya habíamos visto un ejercicio de estos y para empezar lo que teníamos que hacer era derivar. Miramos la función, es una suma. Entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Ahí está. Como solo nos piden la pendiente, lo único que tenemos que hacer es evaluar la derivada en el punto. Entonces vemos seno de pi, 0. Y después tenemos, por otro lado, el coseno pi por 2. ¿Cuánto da el coseno de pi, gente? Menos 1 por 2. Esto nos da menos 2. Y listo. M, que es la pendiente de la recta tangente en nuestro caso, es 2, menos 2. ¿Alguna duda? Algo que no se haya entendido. Un minutito más. Bueno, habían pedido el 2 y el 3.
Casi nos piden ecuación de la recta tangente. Bueno, como primera medida podemos encontrar, vamos a hacer al revés que la vez pasada, que el anterior ejercicio. Podemos buscar primero la función en el punto y dejar el punto en un costadito. Y después derivar y reemplazar en el punto para tener la pendiente. O podemos buscar la pendiente, después reemplazar en el punto y calcular la ecuación de la recta. Eso como les quede más cómodo. Yo ahora lo voy a hacer distinto a la vez pasada. Lo que voy a hacer es primero calcular el punto. Entonces, f en x0, la función en el punto, función en 2, es e a la 6 por 2, menos 12. Esto me queda e a la 12 menos 12, que sea a la 0, que termina dando 1. Y esto me queda 8 menos 8 más 1. También lo mismo. Entonces me queda 1 por raíz de 1, 1. Entonces me dejo en un costadito que el punto obtenido es 2, 1. Bueno, ya tenemos el punto donde vamos a evaluar después nuestra ordenada. Bien, ahora ¿qué hacemos? Necesito calcular la pendiente. Bien, la función es esta y hay que derivar. Tenemos un producto, ¿verdad? O sea, es la derivada de un producto. Entonces vamos a tener la derivada del primer factor, que es una cadena, ¿no? Por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo derivado. Y esto es la derivada de una cadena también, al igual que la anterior. Que derivamos primero la función de afuera, que es la raíz. Por la derivada de la función de adentro, que es una polinómica.
Bien, acomodémoslo un poco y veamos lo que pasa. Ahí está. Muy bien, ahora nos queda para calcular la pendiente. Tenemos que evaluar en el punto toda esa función. F' en punto era 2. Entonces nos queda 6 por e a la 12 menos 12, que era 0. Por esto que nos daba la raíz de 1. Ya lo habíamos evaluado estos valores. Más e a la 0. Y acá nos queda 8 menos 4 sobre 2 por raíz de 1. Bien, entonces, este me daba 1, este me daba 1, este me da 1. Queda 6 más 4 sobre 2. Bueno, 6 más 2. Y esto nos termina dando 8. Por lo tanto, la pendiente de nuestra recta tangente va a valer 8. Tenemos el punto 2,1 y la pendiente 8. Entonces, esto queda 8 por 2 más b tiene que ser igual a 1. Bueno, esto termina dando acá 16. Entonces, b nos termina dando menos 15. Finalmente, la ecuación de la recta tangente termina siendo igual 8x menos 15. ¿Alguna duda? Bueno, hasta ahora barrimos con todos los ejercicios que han pedido.
El 14. Muy bien. Bueno, ¿qué nos pide el 14? Calcular un área en una región. Está encerrada con dos funciones. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer entonces en este tipo de ejercicios? Analizamos un poquito las funciones que tenemos ahí, ¿no? ¿Qué forma tienen? Esto que está acá es como una homográfica. A ver, vamos a hacer tendría como esta forma, ¿no? Y después tenemos g de x, ¿qué es g de x? Una recta. ¿Y qué característica tiene esa recta? Es una lineal decreciente. Entonces tenemos estas dos funciones. Si nos piden el área encerrada entre estas dos funciones, puede ser así. Tenemos un área encerrada. No nos piden más que esto, ¿no? Una va a ser techo, la otra va a ser piso. O así. Bien. Busquemos la intersección de las funciones. Como bien habíamos puesto por ahí. Entonces, esto nos termina quedando así. Recuerden que podemos hacer esto de pasar la x dividiendo para allá, sabiendo que esto no incluye el dominio de esa función, son los reales menos el cero, ¿no? Digo, por eso se puede estar dividiendo por x. Ya sabemos eso, que esa función no tiene en su dominio al cero. Bien, entonces nos queda menos x cuadrado más 9x. Y bueno. Y acá buscamos las raíces de este polinomio de segundo grado.
Bueno, aplicar el método que quieran para calcular las raíces y nos queda que una es 3 y la otra es 6. Bien. Concentremos un poco en el gráfico, ¿no? Entonces, 18 sobre x termina siendo asintótica en 0. O sea, ahí está. Es esa función que tenemos ahí. Y después me dicen que la recta decreciente y esa función se intersectan en 3 y 6. Entonces estamos teniendo la intersección de este lado. Bueno, nada, sabemos que la ordenada del origen es 9, igual esto mucho no nos está sirviendo, pero 3 y 6. En caso de no saber cómo graficarlas, recuerden que entre 3 y 6 buscamos cuál es techo y piso. Porque al intersectarse solamente en esos dos puntos y no haber uno intermedio, no hay posibilidad de que cambie el techo o el piso. Bien, entonces, gráficamente ya podemos ver que el techo es la recta y el piso es la otra función. Si no, lo que hacíamos era 3, 6, buscábamos un valor intermedio, qué sé yo, el 5. Entonces hacían f en 5 y se fijaban cuánto vale. Se fijan g en 5 y se fijan cuánto vale. Y lo que van a descubrir es que g es mayor que f. Por lo tanto, g es techo. Entonces, nuestra integral va a quedar definida entre 3 y 6. La función techo va a ser, dijimos, f, que era menos x más 9, menos la función piso, que era 18 sobre x. Bien, acá lo que tenemos es la integral de lo que sería unas sumas y restas, ¿no? Entonces es lo mismo que decir la suma de las integrales o la resta de las integrales, por propiedad de integración. Entonces integramos término a término. Este nos queda x cuadrado sobre 2, 9x, y todos de tabla.
¿Y ahora qué hacemos? Aplicamos Barrow, ¿sí? Era esta función que nos dio como resultado evaluado en el límite superior menos el límite inferior. Siempre abran corchete o un paréntesis bien grande, porque el signo menos este de acá nos afecta a todo lo que está acá adentro. Lo acomodamos un poquito simplemente para que vean el tema de los signos. Acá. Fíjense, menos por menos termina siendo más. Este de acá menos 9 por 3 y este más 18 logaritmo natural de módulo de 3. Lo había planteado igual para que vean dónde era que cambiaba los signos. ¿Hasta acá se está entendiendo todo o hay alguna pregunta? Bueno, y después es cuestión de hacer los numeritos, ¿no? Acá nos quedaba menos 18. Sí. Bien, más 54 menos 18. Este lo voy a dejar expresado en logaritmo todavía. Queda 9 medios. 18. 18. 3. Ahí está. Bueno, si hacen los números, dejan los logaritmos después para el final y todo, o los hacen al principio, como a ustedes más les gusta. Esto les queda 1,023. El área. Ahí está. Bueno, si no hay más dudas, ¿alguna pregunta sobre el procedimiento? ¿Se entendió todo el ejercicio?
Y bueno, les repito por último esta parte. El análisis gráfico es importante y también el análisis, como habían dicho antes, como si fuese haciendo Bolzano, también es importante. En este caso, como hay dos puntos de intersección, no pasa nada. En fin, bueno, por lo que veo, no hay más dudas. A ver, un pequeño detalle sobre este tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si el ejercicio hubiera estado dado vuelta, ponele, capaz te quedaban los valores al revés. Ponele de -3 a -6. Y cuando evaluabas el logaritmo, te quedaba, por ejemplo, el logaritmo natural de -3. Ponele. O logaritmo natural de -6. ¿Podría llegar a pasar? Podría llegar a pasar. No hay problema y está contemplado. Justamente para estos casos es que están las barras de módulo. ¿Se acuerdan que nosotros añadimos barras de módulo en vez de paréntesis? ¿Por qué? Porque el módulo este lo que hace es convertirte al número en positivo. En este caso que hicieron con Nahue, les quedaban 3 y 6, que son números positivos. Se puede calcular sin problema. Pero ¿qué pasaría si te quedara así? ¿-3 o -6? Bueno, en ese caso lo que se hace es aplicar el módulo y que te quede logaritmo de 3 o logaritmo de 6. Y ahí vos calculás cuánto vale el logaritmo del valor positivo. ¿Se entiende? O sea, el módulo se aplicaría sobre el dígito, convirtiéndote toda la expresión que vos tengas en positivo. Y después calculás el logaritmo sobre el número positivo. O sea, es por eso que añadimos los módulos. ¿Se acuerdan? Porque el dominio de la función 18 sobre x no es igual al dominio de la función del 18 por logaritmo natural de x. Sino que hay que añadirle el módulo para que los negativos también puedan estar. Si se olvidan del módulo, esto les va a quedar error directamente, porque el logaritmo de -3 no existe. Por eso, primero se aplica el módulo, se convierte el número en positivo y después se calcula el logaritmo. ¿Se entiende? Si te olvidas del módulo, te va a quedar que no tiene solución el ejercicio. Directamente. Bien. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿O vamos dejando por acá? Si quieren, igual ahora a las 10 tenemos clase también con los chicos de 10 a 13. Así que se pueden conectar también si les surge alguna duda, alguna pregunta, pueden conectarse y preguntar sin ningún problema, ya saben. En caso de que estemos todo bien, de que no haya ninguna duda más, nada, nos estaríamos contactando por los grupos de WhatsApp y todo eso, porque ya que más clases no tendríamos. Las clases que siguen son examen y no hay clase sincrónica. El día lunes también, por si quieren,
lunes de 10 a 13 o 14 a 17 se pueden conectar, que también vamos a estar con clase, por si tiene alguna duda más que le surgió de haber practicado el fin de semana. Y si no, nada, quedarían los exámenes ya. Bien. Bueno. Nada. En vista a todo, nos estamos viendo. Estamos en contacto para los exámenes. Buen fin de para todos. Eh, y cualquier duda o consulta, tenemos los grupos como siempre para cualquier inconveniente que ustedes vayan teniendo. Esperemos que le vaya bien en el examen. Y nada, saludos para todos. Nos estamos viendo ya para el final, supongo.